y pensaba, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que todavía me emociona cada vez que la escucho a la Stoppelman recitando o contando esta historia, ¿no? Y en un punto digo, bueno, ¿cómo no? Si no solo me pega por el lado de los abuelos que decíamos italianos, lo que sea, sino por la parte de la parte judía también, que no se reconoció como tal al venir a la Argentina. ¿Por qué? Pues yo tenía a mi abuelo, que era judío, con su familia judía, pero ¿qué pasó? También vinieron de aquellos lados y demás, pero al llegar aquí, él tenía aspiraciones políticas, no era como yo, era radical. este, y era indigenista. En ese sentido, eh, en ese sentido, como quería tener un cargo político, eh, se casó con una mujer católica, mi abuela, y, y renunció a su judaísmo, digamos. Así que, bueno, para poder, fíjense, ¿no? Cuántas cosas aún en nuestra Constitución, hace muy poquito que esto, de hecho, cuando tuvimos como presidente a Carlos Saúl I, digamos, ahí fue que, bueno, hubo que modificar, ¿no? Algunas cuestiones con la reforma del 94, pero, y otras persisten, el 25, el artículo 25, con el tema es un artículo racista, ¿no? Esto de estimular la inmigración europea, y con esto de los contenidos pétreos, los famosos contenidos que supuestamente no pueden ser modificados, a pesar que el artículo 30 de nuestra Constitución dice que nuestra Constitución puede ser modificada en todo o en partes, con lo cual bien podría ser modificado. No, toda la parte dogmática se mantuvo intacta detrás de esta doctrina, lo cual hace que sostengamos aún un artículo que debería por lo menos ya no estar, porque representa aquella formación del Estado-Nación de la que hemos hablado con los alumnos de la asignatura Violencia y Sociedad en Argentina, y con la que hablamos con los estudiantes de Historia del Pensamiento Político, cuando veamos ahora cómo llegan las ideas de este ideario moderno de Rousseau, de los contractualistas en general a nuestra región, ¿no? Y es traducida por quienes admiran o tienen puestos los ojos en dónde, en Europa, ¿m? Pero también en Estados Unidos, si nos vamos a Sarmiento y demás, cuando trae todas las maestras normal para educar y formar en determinado tipo de estructura, país, modelo de Estado Nacional, con una mirada muy, muy claramente, con un tufillo muy racista, que esto lo hemos visto y siempre lo trabajamos. Pedro nos traía también la cuestión de Haití, y con Historia del Pensamiento Político tenemos allí a Brunner, que nos va a servir para pensar, Rubén se acordará porque ya la cursó esa asignatura, y hablábamos de Haití, ¿no? Yo siempre les recomiendo, también hay un librito muy pequeño de Grau, que habla de la historia de Haití, ¿no? De esta situación, como bien decía Moni en el chat anterior, acá que dice, mutense, perfecto, además cambiaron, bueno, agarré tarde el chat. Moni decía algo de Haití con la naturaleza, ¿no? Mónica Ravelli, esta Mónica no la veo ahora, bueno. Que no es la naturaleza, justamente, y es cierto, aquello que sacude Haití, o al menos no solamente, sino que ahí, obviamente, a Haití no le perdonaron que fuera una de las primeras, y Rubén Asiente conoce más esto de la historia, una de las primeras en independizarse, ¿sí? Con el héroe de la revolución, Pétion, ¿no? Y con Toussaint Louverture, que se reunió incluso con Bolívar en un encuentro histórico y demás, una pujante Haití que hubo que sojuzgarla, matarla, hambrearla, empobrecerla. Bueno, en fin, nuestra historia de América Latina. También él hablaba, digo, para vincular un poquito todos los temas con todas nuestras temáticas, ¿no? Él mencionó el tema de los pieds noirs, que yo les puse allí, esa población
francesa nacida en Argelia, o sea que eran como menospreciados, ¿no? De hecho, ese pied noir es como una forma de decirle medio peyorativa. Y cuando nosotros pensamos en la escuela de la tortura francesa, que fue la que efectivamente cuando tenemos todo el plan Cóndor y toda esta saga de genocidios en América Latina que no son para nada casuales, ¿no? Como el nuestro, toda aquella tortura que se implementó en la última dictadura no fue de generación espontánea, ni mucho menos. Justamente vino luego de haber perfeccionado ustedes lo tienen con Rodríguez Molas, en el texto de Molas, cuando hablamos de la tortura y la pedagogía del miedo, ¿sí? Pero justamente allí hubo un perfeccionamiento del arte de la tortura o el arte de hacer sufrir sin matar, porque ¿qué pasaba? El argelino, con quien tuve también el gusto de trabajar durante 4 años en la Embajada de Argelia, es fuerte, es resistente. Entonces lo torturaban, se les moría y no largaban prenda. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que perfeccionar el arte de torturar y sacar información sin morir, sin matar. Y allí lograban quebrar a la gente. Hay una película, La Batalla de Argel, que si tienen, no se las recomiendo para un sábado a la noche ni un domingo a la tarde, porque es para el corchazo, pero fuerte, ¿no? No con niños, se ríe Lucía, pero sí, es verdad, fuerte, La Batalla de Argel, bueno, habla bastante de estas técnicas y este perfeccionamiento de la tortura, ¿sí? Así que, bueno, me acuerdo que Pedro tenía el programa que sigue en la televisión pública, que no lo sigue Raúl de la Torre, esto de que nos mostraba que el mundo gira al revés. Bueno, el mapa que nosotros conocemos, el planiferio, fíjense, somos el culo del mundo, el sur, da vuelta. ¿Por qué gira, no? ¿Por qué mostramos la América de esta forma? De hecho, hay un cuadro famoso, y que está en Cancillería también, creo que era de Uriburu, García Uriburu, no sé, que está dada vuelta la América. O sea, porque esto de arriba abajo, el norte, el sur, y las cuestiones direccionales, no son casuales. Todo lo que nos parece dado, natural, espontáneo, siempre hay, pero lo que pasa es que, claro, estamos tan estimulados y tan atiborrados de cosas y hay poco tiempo para la reflexión, esto de los medios de comunicación, ¿no? Que hablaba, le tiré a penitas un algo ahí. Bueno, los medios de comunicación nos performatean la cabeza y estamos todo el día que la grieta para aquí, para allá, y en la cosa del chimento y todo esto que, ¿no? Y hoy estamos todos imbuidos también cuando tenemos 5 minutos libres de que de Netflix, y yo también, o sea, no escapo a todo esto, digo, ¿no? Pero tenemos un derecho a la información y a la comunicación que se hace absolutamente difícil de ejercer, cuando no imposible. Cuando no, porque el costo del ciudadano, no lo digo yo, lo han estudiado, el costo que le genera al ciudadano de a pie informarse debidamente a la hora de votar o a la hora de lo que fuere, ¿no? Cuando estamos tan limitados, tan estimulados por cosas intencionadas, por negocios, porque hoy la comunicación, más que nunca, lo vemos, además de ser global y estamos todos interconectados, es una empresa. O sea, los famosos multimedios, los monopolios de la información, de repente toman una palabra y repiten y replican, y de repente nos encontramos a la noche en la comida, si es que tenemos la suerte de comer sin la tele, todos repitiendo más o menos el mismo discurso que nos han venido bajando a lo largo de toda la jornada y programa tras programa. Entonces repetimos y decimos, y es porque somos vagos o porque somos unos desgraciados, no, simplemente porque el costo de informarse, el tiempo, estamos imbuidos en tratando de ganarnos el pan, tratando de subsistir, tratando de estudiar para progresar ustedes y acceder a una carrera, que sabemos que
podrá ser que ustedes no paguen, pero no, que de gratis no tiene nada. ¿Por qué? Porque tiene un costo para todos nosotros, e incluso para ustedes que están allí. El estar aquí hoy trabajando, en lugar de estar trabajando, descansando, compartiendo con la familia, estar aquí, es un costo altísimo, un esfuerzo. Para quienes de repente tienen dificultades con la conectividad, esta pandemia no ha sido gratis. Por eso ahí decía Gabriela de esto de sobrevivientes, que ustedes hoy pudieron sostener estos 2 años, ¿sí?, de cursada virtual. No es para todos. A mí me pasó con mis estudiantes del Yunma y del terciario, que muchas veces tenían dificultades, porque los aparatos que tenían no daba para una conexión virtual, porque no tenían datos para conectarse, porque si yo grababa el video de todas maneras después les consumía, y no era tan fácil, o no tenían internet, o no tenían computadora, o lo que fuere. Entonces, no ha sido sencillo, ¿no?, todo esto. Bueno, nada, muchas cosas que uno le disparan, particularmente los países que nombró, yo los conozco muy de cerca porque trabajé con ellos, con Haití, con Argelia, el Congo, la República Democrática del Congo, con Líbano, y actualmente estoy con Taiwán, con lo cual conozco las realidades de China-Taiwán. Y sé que el mundo es muy complejo, y si bien una de las materias que estamos trabajando se llama Violencia y Sociedad en Argentina, también siempre hacemos el hincapié. Este cuatrimestre estoy medio desaparecida, pero digo, ahí están Brian y Ariel, que son unos genios que apoyan todo y siguen adelante. No podemos pensar a la Argentina aislada del mundo. Cuando pensamos en la presidencia de Irigoyen y qué pasó con Irigoyen, no podemos dejar de analizar qué pasó en el contexto de la Guerra Mundial, de la caída de Wall Street. Cuando pensamos en la formación del Estado-Nación, no podemos pensarla lejos del ideario moderno europeo. O qué pasó desde las invasiones inglesas para la conformación de un Estado nacional de determinadas características y no de otras. O, no sé, bueno, pensarnos hoy, o pensar el genocidio que pasó en nuestro país como algo aislado. Por supuesto que no, por supuesto que no. Tenemos que pensarlo inserto en un contexto internacional. Por eso en un punto está todo interrelacionado. La historia del pensamiento político, la violencia y la sociedad en Argentina, y en el mundo, por supuesto, ¿sí? Y bueno, la otra materia que tengo es métodos alternativos de resolución de conflictos, que por supuesto, de alguna manera, también, ¿no? No vemos el conflicto internacional, pero efectivamente los conflictos internacionales, que ahí lo tengo a Juan que se ríe, no, con Juan estamos en historia de Me pensamiento. pareció simpático la triada de historia de pensamiento político, violencia y resolución de conflictos. Y Juan, ¿qué te pasó? Vos que sos muy reflexivo con estos temas, escuchándolo a Pedro. Bueno, además, Eh, te habrá si llegado bien, personalmente también. si bien es cierto que se habló de naciones y de estados, de movilización masiva de gentes, a mí me tocó del lado de la diversidad. Y las palabras sueltas que largó, por ejemplo, como acogimiento, afinidad, lugar de pertenencia, trauma del nazismo, lo traduje a mi idioma o a mi vivencia. Para mí Argentina fue el lugar de acogimiento, donde me sentía afinidad, donde tengo un lugar de pertenencia, y el trauma del nazismo para mí sería lamentablemente mi país, en el sentido que cada tanto quiero volver a vivir a mi familia, hablar con ellos, pero pasa un tiempo y ya como siento que soy esa otra edad negativa de la sociedad, ese despreciado de la sociedad, que si bien no es muy evidente hoy en día, sigue habiendo esa discriminación, y como que lo traspolé a mis vivencias personales, como te digo, ¿no? Eso me pasó con lo que hablaba el, el invitado. Cada uno Bien. tomamos como lo podemos, como se dice. Sí, la Pero cuestión, también como extranjero, también, viste, como paraguayo que soy, que estoy hace 20 años acá, que también sí es cierto, muchas las definiciones técnicas que dan algunas instituciones internacionales son esos, definiciones técnicas, porque por ejemplo, una cuestión que
que no sé, tenés que ser desplazado obligatorio. ¿Qué es un desplazamiento obligatorio? Yo vine porque me sentía discriminado, no podía tener un proyecto de vida en mi país, fui expulsado. Claro que Por sí. ejemplo, la vez pasada tuve una conversación con una, bueno, para resguardar su identidad, una persona venezolana de Yuma, que era una persona que tenía una posición X en el Yuma, y un compañero le quiso como que preguntar cuestiones de que ella, si fue desplazada del lugar, si se siente desplazada por el régimen o por el gobierno que hoy está en Venezuela. Ella dijo, sí, salió como que con los tapones de punta, y yo como para taparle el tema o para salir al paso, digo, qué ironía, ¿no? Digo, o sea, el socialismo, ella se siente expulsada por el socialismo, y yo me siento expulsado económicamente y por todo, por el capitalismo por el capitalismo salvaje neoliberal que hay en Paraguay. O sea, estamos como que dos posiciones diferentes, pero con el mismo resultado. Y son cuestiones que hay que analizar, pensar, no sé. Pasa tantas cosas en mi cabeza muchas veces. Qué Solo interesante, eso. qué interesante. Gracias por compartirlo, Juan. Mirá, y acá estaban compartiendo nuestro norte es el sur, declaraba el pintor uruguayo Joaquín Torres García. Torres García era. Yo dije Uriburu, me parece que era Torres García. Gracias. Gracias, Malena, porque no me acordaba. Clandestino, dicen acá. Qué disco, por Dios, señor Matanza. Sí, totalmente. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr es mi destino para burlar la ley. Claro, porque además esa es otra cosa, decimos refugiados, decimos migrantes ilegales. No, no, migrar es un derecho humano, las personas no son ilegales, en todo caso es un estatus o un estado administrativo, legal, jurídico, pero no son las personas, digo, porque ¿no? Toda esa condena, ni hablar en Estados Unidos para quienes miran con admiración, ¿no? Toda la cuestión de la migración. Y yo pensaba, justamente recordando a Judith Butler, contaba una experiencia donde habían querido, miren esto, ¿no? ¿Cómo uno podría hacer, para mis alumnos de seminario de tesis, si es que hubiera alguno acá, si uno quisiera hacer una investigación sobre los obituarios, ¿vieron? Mis abuelos miraban mucho el obituario, que son estas publicaciones que antes cuando uno compraba el diario de papel, estaban al final a ver quién había muerto y quién no. Los obituarios son también una fuente que nos hablan mucho de un país. En este sentido, en Estados Unidos habían querido publicar un obituario, o unos obituarios, por unas personas que habían fallecido, creo que eran originarias de Irán o Afganistán, ahora no recuerdo exactamente, pero eran musulmanes, ¿no? Se lo prohibieron. O sea, primero le pusieron algunas trabas de tipo administrativo y después finalmente ocurrió que, bueno, no, lo que pasaba era que no, esas muertes no podían ser contadas, celebradas, ni mucho menos tener un espacio en un medio masivo de comunicación. O sea, esas muertes no. ¿Por qué? Porque hay algunos que, como yo les decía, reciben el nombre de terroristas. Pero en cambio, cuando a lo mejor quienes hacen ese emprendimiento, por decirlo de alguna manera, esa arremetida contra otros países, ¿no? El famoso tienen armas químicas o lo que fuere, ¿no? O esas portaciones de rostros. Lástima que no está Brian, hoy no podía, porque él había estado con Correpi trabajando el tema de esos hermanos que habían sido detenidos, ¿no? Rubén, recordame si te acordás los nombres, pero que habían sido detenidos por ser musulmanes, como que eran terroristas. Y no había tal situación, pero se tuvieron que comer buen tiempo, ¿no? Como sospechosos, porque está esa categoría del otro sospechoso, ¿no? Del otro que portador de un cierto peligro. O sea, hay sujetos que por X, ¿no? Por su color de piel, hoy les compartí algunos, el video de lo de, que me había quedado colgado, perdón, de tema de racismo, prejuicios, estereotipos. Bueno, hay algunos, que por alguna característica, nacionalidad, alguna cuestión de su rostro, de su color de piel, de lo que fuere, de su forma de vestir, ¿no? De su origen, de su condición económica también, de su pertenencia social,
se tornan en el otro peligroso. Yo recuerdo no hace mucho, uno de mis estudiantes de Marcos Paz, cuando rindió, ya no estaba en Marcos Paz, pero había estado, y me decía, profe, cuando usted se preocupe por quién le puede, ¿no? Usted pasa a lo mejor por alguien que está, y no es mi caso, pero digo, está buscando en la basura, lo que sea, probablemente usted se preocupe que lo va a robar, y sin embargo cuando pasa el flaco en el 208 bien vestido, no se preocupa, decía, ¿no? Sin embargo, ese es el que le está mirando la casa, dicho por alguien que me decía que hacen el famoso escruche, ¿no? Que te miran la casa y que si está vacía te la fichan. Bueno, mis alumnos de Marcos Paz son alumnos de la o sea, que están en situación de encierro, en contexto de encierro, y que están estudiando para ser abogados, igual que ustedes. Y todo el estigma, ¿no? Que pesa sobre las personas también en contexto de encierro, porque también, ¿cómo vamos a tener una realidad diferente si hay un otro peligroso que jamás puede salir después de esa etiqueta, ¿no? Traten de tener alguna entrada alguno y después quiera reinsertarse socialmente. Imposible. Bueno, cuando pensamos en el contrato social, ¿no? Para los que estamos viendo ahí con Mónica y Juan, ¿no? La cuestión de los contractualistas y demás, y toda la historia de esa teoría de un estado, del pasaje del estado de naturaleza a la sociedad civil, supuestamente hay quienes rompen, ¿no? Aún hoy ese estado, ese contrato. Podemos decir que rompe el contrato quien originariamente está absolutamente marginado e imposibilitado. Acá decía Juan, de esto de la imposibilidad de desarrollar un proyecto de vida, él lo hablaba por el lado de las diversidades, que diversos somos todos, arrancamos también por allí, ¿no? Todos somos diversos, todes, en todo caso. Pero, digo, hay gente que está excluida. No puede romper, sí. No podría romper el contrato, porque Mal podría. está excluido del contrato desde el comienzo. Tal cual. No hay contrato. No hay contrato. ¿Qué le pasaba a Ramona cuando nos mostraba en el principio de la pandemia, esta pandemia, genocida también, pero también bastante racista, porque ¿a quién afectó mayormente? ¿Quiénes no tenían acceso a barbijos como la gente? A los pobres. A los pobres. Sí, o el trabajo informal, o sea, que tenía que salir a cirugiar, a buscar el peso, la comida a su casa, no era como que... Y los comedores que cerraron y no podían acceder, a las escuelas que muchas veces funcionan también para algunas personas como el lugar donde pueden ir a tener la única comida que van a tener en el día, y los comedores, que la gente se alimentaba en esos comedores. Yo tengo alumnos y amigos y gente que se sabe toda la recorrida de esos comedores. Si no, no come, ¿eh? Los fines de semana se corre la coneja. Entonces una pandemia, digo, cuando Ramona nos contaba la de la garganta poderosa, ¿no? Que no había agua corriente, y el otro día teníamos una foto de alguien que nos mostraba que bueno el progreso, ¿no? Cuando Capitanich nos mostraba que había agua corriente o una canilla y demás, que obviamente es un avance para esa gente que debería ser lo mínimo indispensable. Básico. 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 Agua Tendría que ser corriente. universal eso. Universal. Tendría que ser un servicio universal para todos. Absolutamente, Nico. Y hoy tenía una discusión con una persona que está del otro lado de los privilegios y que me decía, ¿podés creer que ayer en la marcha que hubo acá al centro se quejaban de la calidad de la comida de los comedores? Digo, sí, y sí, lo puedo creer, me parece bien. ¿Cómo te parece bien? Me dice, pero bueno, se quejan que no quieren que les den harinas, porque es textual, es una conversación que tuve hoy con alguien que está del otro lado de los privilegios. Y me dice, Encima no, y que a la harina y qué sé yo, ¿y qué quieren que le den? ¿Comida de calidad? No, porque lo que pasa es que el mensaje es, encima que les dan de comer... Es que me lo dijo, no es que parece, me lo dijo. Encima que les dan, se quejan de la calidad. ¿Qué hacemos con todo eso?
Que encima hay un nivel de apropiación de ciertos discursos que yo no sé si se terminan de condecir con lo que la gente vive. Creo que muchas veces muchos se adueñan de cierta ideología, pero en realidad pasa por esto que decís vos, que comen con la tele prendida y bueno, se repitió determinada cantidad de veces cierto bombazo y eso en la diaria se termina traduciendo en una ideología que se cae a pedazos porque en el debate te das cuenta que no hay una idea de fondo, sino que hay una apropiación de un discurso ajeno. No hay El conocimiento por lo discurso, pronto, no hay Es lo conocimiento, que no hay está, un contacto con el otro, porque si uno conociera otras realidades, alguien que le diga a Mónica que seguimos en el Zoom, si uno conociera otras realidades y ¿no? Otras personas, otras vidas, que son la realidad, porque todo es eso, la realidad. Sí, también será la de Nordelta el que convive con los carpinchos, pero digo, ¿por qué? Por los humedales y todo lo demás, ¿no? Que hemos arrasado con la naturaleza y hablaban de cambio climático, pero por supuesto que esa es la otra cuestión, ¿no? El otro genocidio, el yo, genocidio verde. la cuestión con el tema para, de la gente que dice se queja por esto, por aquello, es como lo que Zaffaroni identifica como criminología mediática, la estigmatización hegemónica del discurso, donde el pobre es pobre porque quiere, esto no le gusta laburar, y todo va construyendo un sentido, y la gente como que mucho no le gusta pensar y se apropia de ciertos discursos porque cree que fulanito es intelectual y ya no lo analiza. Yo lo estoy viviendo ahora mismo porque estoy en un seminario, por ejemplo, de niñez y adolescencia, con problemas con el sistema penal si nos parece gravísimo la situación de las personas adultas en contexto de encierro, imagínate lo que son los niños o los Dios. adolescentes. Es una cuestión brutal. Y es brutal, yo quería, y los medios que dicen todo el tiempo este mensaje de, bueno, no sé si todos, pero en gran medida uno escucha esto de bajar la edad de punibilidad, de crear más exacto, cárceles. Yo estuve en un debate, me habían invitado en el Congreso para hablar de violencia contra la tercera edad, en el debate de un proyecto de ley, y me tocó estar en la mesa con esta que habla de los jubilados, ¿cómo se llama? Mirta, la que hablaba en la tele. Tundis. Tundis, Bien. Tundis. Y ella decía del tema de crear cárcel, habló antes que yo, por suerte, con lo cual me pude despachar después. Pero era esto de crear más cárceles, porque no sé qué, y hablaba de la violencia como lo que les roban a los abuelitos y los cagan a palos, básicamente, que por supuesto es un horror, es terrible y demás, pero a ver, y hay otras violencias. Nosotros siempre hablamos de la violencia institucional, violencias intrafamiliares. Lo que ganan los jubilados es violento. Yo que tengo una madre con la mínima, le digo, no puede subsistir una es persona violencia pura. que tiene, claramente, Sandra, porque ¿cuánto gastan, cuánto salen los remedios? Bueno, otra vez, cuando Ilia pierde su gobierno, el tema de las patentes de los medicamentos tenía mucho que ver allí también. Sí. Bueno, y los medicamentos, ¿qué costo tiene? ¿Qué nos muestra también esta Sobre pandemia el con tema las de la vacunas? sobre el tema de la violencia institucional, disculpen que no pongo cámara, pero estoy con datos. Dale, Y tranqui, no hay problema. Respecto, para dar un ejemplo muy reciente, yo acompaño a madres en lucha, que son madres cuyos hijos fueron víctimas de violencia institucional, muertos por fuerzas de seguridad en general. Sebastián Bordón, no sé si ustedes recuerdan, vos recordás el caso, tiene 24 años, hay mucha gente joven acá, mejor ni había nacido. Sí, yo también estuve acompañando, acompañando a Bueno, la familia. hablando de los medios y cómo la gente se basa solamente en lo que dicen los medios, el homenaje a Sebastián se hace todos los 12 de octubre en San Rafael Mendoza, que fue donde fue encontrado muerto en un barranco. La familia va todos los años. El año pasado no se pudo hacer por tema de pandemia, y este año Secretaría de Derechos Humanos de Nación hizo la señalización del lugar. Y hubo protesta de los vecinos, y los medios, o sea, la señalización iba a ser en el Niwil, en el destacamento, donde lo matan a Sebastián. No lo permitieron hacer los propios vecinos,
y se tuvo que hacer en el barranco donde se encontró el cuerpo de él. 24 años después, los medios de Mendoza publicaron que eso pasa cuando se mezcla el narcotráfico. Cuando ya se comprobó en juicio, hay gente condenada por la muerte, el comisario a cargo, Trentini, fue condenado a 15 años de prisión y después fue condenado por crímenes de lesa humanidad. O sea, estaba más que comprobado. Sin embargo, Pero la claro, sociedad... el mensaje Exacto, sesgado. exacto. Pero claro, lo que decíamos antes, el costo del ciudadano a pie de informarse realmente es muy alto, entonces se queda con esa parte. Y después, bueno, lo hablamos mucho, lo habla sobre todo Brian, porque está en Correpi también, todo el tema de la violencia institucional, ¿no? Esa violencia que, claro, como viene de, bueno, lo vimos también con todo el tema de genocidio, cuando viene del Estado mismo, no se considera violento a sí mismo, ¿no? Digamos, es el ejercicio del derecho, la defensa, ¿no? La seguridad, lo que fuere, pero estamos en un estado muy complicado porque hemos tenido la famosa doctrina Chocobar con la palmadita en la espalda, más que a algunos les pese, así ha sido. Eso es la cuestión que a mí siempre me hace ruido, o la incoherencia de, por ejemplo, tenemos un Estado, hablo de un Estado total, no un gobierno, a lo largo de los años, gobiernos neoliberales, políticas de ajuste, abandono social, y ese mismo gobierno es lo que intenta erigirse como fuerza moral para calificar qué, o poner una pena a alguien, o hacer leyes más restrictivas, cuando en realidad fue el mismo Estado que carenció, por ejemplo, a los jóvenes, negó educación, negó salud, no hizo nada, por ejemplo, para generar condiciones de vida digna a los ciudadanos excluidos, y es el mismo Estado otra vez que en debates parlamentarios con pompa y frases célebres hacen leyes restrictivas, leyes estigmatizantes, y vamos en ese, es como para mí, es un circo, por ejemplo, de la hipocresía, esas cuestiones. Yo lo veo así, porque, por ejemplo, te digo, en cuestiones de menores, me lo digo, por ejemplo, tenemos pactos internacionales como el PIDES, derechos del niño, que se violenta, no se cumplen nada, y encima, que cualquier momento, cuando aparece un pibe de 16 años o 15 años que comete un hecho ilícito, queremos bajar la edad de imputabilidad porque esto ya no se sostiene. Cuando, por ejemplo, ves un relevamiento de niños o adolescentes en conflicto con la ley penal, ves que no es tanto la cantidad con relación a la población penitenciaria, y es un tema que vamos es largo para hablar. Brian siempre trae las cifras, en este sentido, el que tiene las cifras a mano, y nos cuenta justamente desmitificando un poco estas cosas que se dicen, ¿no? Respecto de la población carcelaria y la presencia de determinadas cuestiones, y cómo se repite mucho eslogan sin contenido, ¿no? O sea, de hecho, sí. yo, sin mal no recuerdo, la estadística de hace 2 años o 1 año y pico para atrás, hecha por la Comisión Provincial por la Memoria, que tiene que maneja también el Comité contra la Tortura, para este mensaje que en los medios te dicen la puerta giratoria, sí. Es una gran mentira la puerta giratoria, porque el 60% de la población carcelaria no tiene sentencia definitiva. Totalmente. Entonces, no hay ninguna puerta giratoria. La puerta giratoria funciona solamente en los casos en los cuales hay un arreglo con las mismas policías locales, que son las que permiten que determinadas personas entren y salgan, generalmente menores de edad porque son utilizados. Eso por un lado. Qué sé yo, me parece eso, y también que los menores en relación no son tan altos. Y también el tema de llamarla población carcelaria, o población, sí, población carcelaria, también tiene un trasfondo, en cierto modo,
que vos también estás excluyendo. Está bien, lo tenemos como todas estas cosas incorporadas. Sí, están ¿Por qué naturalizadas. hablamos de población carcelaria como si fuera otra población? Las personas están privadas de su libertad, pero son parte de esta población, de la población de todo el país. O sea, tenemos intrínseco determinadas cosas que las mamamos de las instituciones mismas que nos van formando desde niños, que hacen que pensemos, no, es una población aparte. No, no es una población aparte. Y de esa población como sociedad nos tenemos que hacer cargo, pero no poniendo mayor pena, bajando la ley bajando la edad de imputabilidad, sino desde, como hablaba, como recién decía el compañero, sobre el tema de ver que todo eso es producto de una falencia mucho más grave, que es social, que es desde el acompañamiento desde la niñez, como tal dijo él, que las leyes de los derechos del niño no se respetan en lo más mínimo. Un niño que no tiene que comer a los 6 años, estás violando todas las leyes ahí. Y el niño que está en la calle, o el niño o la niña que está en la calle, o está en las paradas, en las estaciones de trenes, son niñas y niños abandonados, y totalmente despreciados por la sociedad, porque vos lo ves en la gente. Es todo un combo, digo yo, ¿no? Nosotros siempre en Violencia y Sociedad en Argentina cerramos con el análisis de alguna película, y entre tantas películas tienen, bueno, está el Polaquito y demás, ¿no? Vamos a usar Pizza, Birra y Faso, qué sé yo, hay tantas películas que reflejan estas situaciones, ¿sí? Bueno, Crónica de un niño solo, que cuenta la historia también de Leonardo Fabio, ¿no? Bueno, la niñez claramente abandonada, y que a la que se la criminaliza, porque después te dicen, los muestran, ¿no? Los pibes que fuman paco, los pibes que hacen esto, los pibes chorros, los pibes... Pero siempre también, te acordarás, Rubén, que les hago escuchar a una de estas murgas que hace la distinción entre niñez y minoridad. Búsquenlo, ¿no? Porque algunos son menores y otros son niños, ¿no? Entonces hay pibes que ya de entrada son menores. ¿Por qué? Porque son peligrosos a la sociedad, porque son un peligro, porque ya los vemos, guarda, agarrate, ¿no? Lo cuentan con mucho, después lo voy a buscar y se los voy a compartir, porque realmente el agarrate Catalina, y hay otro más también, sí, claramente, Danilo, que muestra esa diferencia, ¿no? ¿Son niños o son menores? Bueno, no es lo mismo. Esto, ay, pobrecito, el niño, el nene, la nena, los otros son menores. Ya desde ahí, desde el arranque. Profesora. Sí, Moni, Changuito. De lo que dijo el invitado, lo que más me erizó la piel es cuando, que no es ninguna novedad, ¿no? Que de los mismos refugiados, a su vez también tienen esa diferencia del desplazamiento o de la discriminación dentro de la misma población, ¿no? De la misma, del mismo país de donde pertenecen, de origen. ¿Qué sentido de pertenencia pueden tener, así relacionándolo con el tema de los chicos, de los que están cumpliendo alguna condena y después salen? O bien, como yo le decía en su principio, me quedó en el tintero cómo tratarán a los discapacitados, ¿no? Esas personas que son minusválidas, perdón, no se dice más, ya, personas con discapacidad diferente. Pero bueno. Claro, el lenguaje no es menor, pero sí, queda menos de un minuto. Yo los quiero liberar y los dejo con toda esta carga de todo lo que hemos hablado, un montón de sentimientos, salvo que quieran que abra de nuevo, abro de nuevo, si hay cosas para decir o para compartir. Hable ahora o calle para siempre, si no, los libero y nos vemos el viernes con algunos, el lunes con otros, con otras y otras, y bueno, espero que